Amables televidentes, muy buenas noches. Hoy en Rescatemos a Boyacá estoy ni más ni menos, como dice el argot popular, con el personaje que le dio vida a Telesantiago, que lo ha mantenido como el canal más importante regional de Boyacá, el padre Justiniano Barón, que vamos a hablar de la evolución de Telesantiago y de temas políticos con este cambio que se ha presentado en las urnas y en el conteo de los votos, que ha sido muy preocupante para el país lo que se está viviendo. Padre, bienvenido a Rescatemos a Boyacá, estoy en su casa, muy buenas noches. Fernando, muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes, quienes a esta hora también están con nosotros, no solo a través de la televisión, sino a través de las redes sociales. Entonces sean bienvenidos y qué alegría poder estar compartiendo con usted aquí en Rescatemos a Boyacá. Creo que es el propósito, el objetivo de todos nosotros los boyacenses, poder rescatar a nuestro departamento de todo aquello que le hace daño y de todo aquello que va en contra de los proyectos e ilusiones de este bello pueblo boyacense. Que queremos tanto, ¿no, padre? Lo queremos tanto, sí. Pero una vez se decepciona de ver cómo lo maltratan y cómo lo atropellan y cómo lo engañan. Hablemos, padre, de la evolución extraordinaria que ha tenido Telesantiago en cabeza de la dirección suya, que ha sido muy benéfica y que cuando inició no daban un centavo, decían, no, Telesantiago se acaba rápido porque va a ser un programa dedicado única y exclusivamente a fomentar, la gente pensaba eso, pues nuestros principios y nuestros valores, que lo seguimos fomentando y lo defendemos siempre, pero que creían que se iba a encaminar solamente a eso. Usted le ha dado un viraje, un vuelco total, ha recibido personas como el suscrito y mucha gente que quieren opinar y que quieren participar en el desarrollo y en el devenir de Boyacá. ¿Cómo ha venido evolucionando Telesantiago? Bueno, usted ha dicho una cosa muy cierta. A veces las personas creen que Telesantiago tendría que dedicarse solo a la parte espiritual y la parte religiosa. Pero desde un inicio, como el señor Luis Augusto Castro Quiroga, quien presentó el proyecto ante el ministerio, se habló de los dos pilares que la Iglesia siempre ha tenido. Nosotros no estamos innovando, simplemente dándole cumplimiento a lo que desde nuestro Señor Jesucristo se ha tratado de hacer. Por un lado, la evangelización, promover el evangelio, el anuncio de ese reino en los cielos con valores cristianos, pero también por el otro lado, la famosa promoción humana. Y el Papa San Juan XXIII, quien citó el Concilio Vaticano II, ya en el año 1960 decía que la Iglesia debía ser experta en humanidades. O sea, sí, uno tiene que anunciar el evangelio, el reino, la parte espiritual, pero por otra parte está la promoción humana, la promoción de los valores, de la cultura, de los talentos, y con programación como esta, Rescatemos a Boyacá, con otros programas de opinión, con un noticiero, con un magazine, lo que busca Telesantiago es rescatar los valores de nuestro pueblo boyacense. Fue una lucha, muchos no quisieron, y muchos criticaron esa elección, pero como le digo, es una opción de iglesia, es una opción también desde nuestro Señor Jesucristo de promover el ser humano. ¿Cuántas veces nuestro Señor se fue en contra de los fariseos y de todos aquellos que denigraban del ser humano? Y aquí Telesantiago tiene que abrir las puertas para hablar del ser humano, de sus valores, de su cultura, de su talento. Por eso aquí se traen grupos musicales, por eso se tienen personas que sabemos que están dedicadas al trabajo en favor de nuestro departamento. Entonces, Telesantiago siempre seguirá teniendo esos dos pilares en su programación: evangelización, promoción humana. Promoción humana y desarrollo de Boyacá, no defender a los grandes emprendedores que tiene el departamento, a defender la cultura, a defender el turismo, a defender el liderazgo que Boyacá necesita en el concierto nacional. Qué bueno que Telesantiago esté en esas condiciones ahora. Sí, y gracias a Dios, desde el año anterior, 2021, logramos dar ese cambio a la televisión digital terrestre, que es la opción de tener una calidad en audio y en video alta definición, HD, y que a través de la televisión digital terrestre sea gratuita, que todas las personas aquí en la zona centro de nuestro departamento de Boyacá la puedan sintonizar. Quien tiene un televisor posterior al 2014 con una antenita, ahí entra Telesantiago. Quienes el televisor es anterior al 2014 con un codificador conectado a su televisor y a una antena, ahí también pueden ver Telesantiago y no les cuesta nada. Entonces es una opción también
para, como nos dice el Papa Francisco, no descartar a nadie. Teleantigo no descarta a nadie, tanto los que pueden pagar una televisión por suscripción como los que no lo pueden hacer tienen el derecho a ver Telesantiago. Entonces eso nos ha permitido ya también tener mayor calidad en todos los aspectos técnicos, en las cámaras, en la iluminación, pero pues también ampliar en la cobertura, y eso nos lleva también a tener algunos convenios con algunas empresas de televisión por suscripción que nos han incluido en sus paquetes, en sus parrillas de canales. Estamos ahí en ese convenio ya. Dios quiera que antes de Semana Santa ya estemos incluidos con la empresa Claro, no solo aquí a nivel de Boyacá, sino a nivel nacional. Otra faceta del cambio, del vuelco total que ha tenido el clero, llamémoslo así, colombiano, es que ya no se le identifica, porque en el pasado decían, la Iglesia Católica está siempre al lado de los conservadores. Eso también ha tenido un viraje total, ¿cierto? No, claro, yo creo que sí, hay épocas, y como dicen, para no caer en anacronismos, hacer un juicio fuera del tiempo. Sí, creo que la Iglesia ha tratado de responder en cada época, en cada momento de la historia, a las circunstancias que se le presentan, y en esta época, unidos también al magisterio del Papa Francisco, unidos al magisterio también de toda la Iglesia Católica, pues nuestra opción es el ser humano, y tenemos que rescatar ese ser humano en todas sus dimensiones, y no podemos casarnos con un grupo, no podemos casarnos con una parte, sino que tenemos que buscar la integridad, y cuando uno se va con una parte, excluye una gran mayoría. Por eso la Iglesia actualmente no hace una opción política. La Iglesia invita a votar en conciencia, invita a tener en cuenta los valores cristianos, los valores humanos, todos estos valores que son necesarios en la sociedad, pero no dice con quién ni con qué partido. Sí, eso sí es importantísimo, porque otrora la gente tenía muchas reservas relacionadas con la política y la religión, pero lo que usted habla, los valores que ustedes inculcan y sobre todo la actividad social que desarrollan, pues los identifican de pronto con líderes, no de manera directa, pero sí directa y de acuerdo a sus ejecutorias y a su manera de actuar, respetando absolutamente todos los mandamientos que ustedes defienden, ¿cierto, padre? No, claro. Una cosa es el anuncio de la verdad, y la Iglesia como profetas tenemos que anunciar y denunciar, pero como dicen, se denuncia el pecado, no al pecador. Nosotros no estamos para juzgar. El Papa Francisco ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar, para condenar? Nosotros no juzgamos, no condenamos a las personas. Juzgamos, condenamos lo que va en contra del ser humano, juzgamos, condenamos lo que va en contra de la sociedad, todo aquello que va en contra del bien común, todo aquello que va en contra de la justicia, todo aquello que va en contra de la dignidad del ser humano. Ahí sí se juzga y se condena, pero no se señala a las personas. Se invita a las personas a promover la justicia, a promover la sana política. Ya lo decía Aristóteles, que el ser humano es un ser político por naturaleza. El hecho de que yo ya no vote ya es una opción política. Usted no está de acuerdo con la democracia, pero ya es una opción política. Entonces el ser humano es un ser político por naturaleza, y lo que se busca es también ayudar, formar, educar la conciencia humana para que las opciones políticas sean las más acertadas en aras a la búsqueda del bien común. Y creo que el bien común es el objetivo de la política, buscar el bien común, buscar también esas condiciones dignas de vida para todo ser humano. Bueno, padre, hablemos nosotros hablamos la semana pasada haciendo un análisis de lo que había acontecido en las elecciones del 13 de marzo, y me sorprendió, realmente quiero decirle que me sorprendió la manera como usted conoce la política no solamente de Boyacá, sino del país. ¿Nos podemos opinar sobre eso en este programa? No, ¿Podemos claro, hablar sí, señor, de lo que está sucediendo? Desde el conocimiento que tenemos, sí, no podemos ser ajenos a lo que vive nuestro país, y como lo decía, también tenemos que decir y lo que está bien, lo que nos parece que debe cambiar, que no debe darse también en la realidad política de Colombia. Bueno, ¿qué opina usted de esta situación tan anómala que se presenta el 13 de marzo en las elecciones, en el preconteo de los votos, que la diferencia hoy, 4 días después, es abismal? Uno se aterra y dice, ¿cómo es posible que se equivoquen unos jurados, unas personas preparadas,
unas personas idóneas, unas personas responsables en el preconteo y tengamos una diferencia casi de 500.000 votos, que eso francamente pareciera que no fuera error, sino fraude. ¿Usted qué opina de eso, pues? En estos días la misión observadora electoral ha hecho esa observación y muchos ya se han pronunciado, y es muy cierto lo que dicen. No podemos echar la culpa al registrador, a una sola persona, porque hace 2 años, en el 2018 también hubo algunos temas de fraude. Entonces se dice, es todo el sistema electoral de Colombia, es el que debe sanearse. ¿Cómo se están realizando las elecciones en Colombia? Ese sistema electoral, ¿cómo es posible? Yo inicio llamando la atención desde a quienes se eligieron de jurados. Jóvenes universitarios, lo que dice usted, de pronto sin conocimiento político, sin una capacitación, sin una formación. A mí me hablan que hubo conductores de empresas de transporte de nivel intermunicipal que los colocaron de jurados, gente sin un tercero o cuarto de primaria, gente que no tenía la capacidad para dar unos resultados con toda la objetividad, y salió un personaje, un muchacho universitario de la Universidad de los Andes diciendo lo que él hizo cuando alguien pedía el tarjetón de pacto histórico, cómo no les llenaba bien su libreta de votación. Entonces dice uno, bueno, desde ahí, desde los jurados, creo que se debe de analizar esto. Ahora ese preconteo, como lo dice, si la gente no está capacitada y no está formada, pues se va a equivocar en el preconteo, y el registrador habla que eso se va a corregir con los escrutinios que se están haciendo. Pues yo creo que todo el proceso electoral debe ser transparente, diáfano. No podemos esperar solo hasta el final, sino cómo se eligieron los jurados, cuando son muchas veces los maestros de los colegios, cuando muchas veces son las personas que trabajan en las instituciones públicas, llámese alcaldía, llámese gobernación, pero que en cierta manera tienen ya un contexto político, una formación, y no personas que de pronto son también muy como alejadas del ambiente político. Y vemos todo esto cómo sucede, y cómo después de 5 días están diciendo que otra vez pacto histórico tiene 3 curules más, que ya no son 16, que ya son 19, que faltando 1.500 mesas esperan llegar a las 20 curules. Entonces todo esto da a entender que no se ha hecho muy bien todo el proceso electoral, y queda el sinsabor, que aunque no haya sido fraude, pero pues algo pasó. No, yo pienso lo que usted señala, padre, que la juventud es apática a esto de la política, entonces de pronto debieron trabajar con desdén, con indiferencia, sin responsabilidad, que es lo más importante, y ahí están los resultados. Usted señala unos jurados que no tenían la educación adecuada para prestarle un gran servicio a la democracia y a Colombia. Pero ha tenido una repercusión, este conteo de votos tuvo una repercusión favorable para Boyacá, porque entiendo que el pacto histórico saca un boyacense más, ¿no? Sí, claro. En esa lista de pacto histórico, que no era un voto preferencial, sino usted votaba solo pacto histórico, en el número 17 estaba César Pachón. Y César Pachón, pues, al subir a 19, pacto histórico, ingresa a él. Uno hace una pregunta, si César Pachón no estuviera en pacto histórico, si César Pachón tuviera que haber buscado esos votos, ¿estaría con esa votación que le hace posible estar en el Senado de la República, o tendría la misma suerte de Jorge Eduardo Londoño? Seguramente la tendría peor, porque la gente criticó mucho la posición de Pachón en el Congreso de la República, después de ser un líder carismático, un defensor de la clase campesina. En el Congreso de la República nunca se le vio una tarea en beneficio del campesinado, lo contrario, los insumos subieron terriblemente y no le vimos una queja así que reflejara ese gran interés por el campesino boyacense, ¿cierto? No sé si don Fernando conoce a Lázaro Rojas, un líder campesino, un campesino de Cachuchita, que se volvió youtuber, que lo sacan a veces ahí en el youtuber. Qué bueno. Y él, que era uno de los defensores de César Pachón, quien fue una UPJ, una unidad de trabajo judicial en la Cámara con Pachón, en estos momentos se separó totalmente de Pachón, y está muy sentido en ese aspecto, porque dice, como campesino, como persona que hice mucho trabajo en el paro agrario, ya no me siento representado con César Pachón. Entonces, la sacó fácil César, haberse
introducido en la lista del pacto histórico con el maíz y tener una curul que no le costó mucho. Creo que él no se mató haciendo campaña y ha logrado tener esa curul, diferente a los que otros que sí lucharon. Por la amistad con Petro sería. Petro, claro. Recordemos que cuando... Que una amistad entre comillas, porque el puesto 17 no es que sea una maravilla tampoco. O sea, que lo dejen uno en el puesto 17 hace ver que no es de los más importantes en la lista, como sí lo fue Bolívar, que él lideraba la lista. Y no sé si ahorita él quiera renunciar y espera que si Petro es presidente sea el ministro de Agricultura. Ah, sería el ministro de Agricultura. A ver si por fin le bajan a los insumos. Sí. Oiga, padre, hay otro personaje de la vida nacional que también el campesino rechaza que se ponga la ruana porque lo identifican con ellos y ellos no se sienten identificados con este personaje que fue el candidato Amaya a la presidencia de la República. Mucho se ha dicho sobre Amaya y su comportamiento como político, como candidato y demás. ¿Usted qué opina de Amaya? ¿Cómo lo ve? Como boyacense, pues siento una alegría de ver que hay la posibilidad de que un boyacense pueda ya estar como precandidato a la presidencia de la República, que haya tenido también, se haya tenido en cuenta como nombre para vicepresidente. Pero ya analizando desde el punto de vista como boyacense también, yo creo que la ruana, que es el distintivo nuestro, siempre se debe portar con respeto, con dignidad. Entonces, si es como un vestuario propio para cubrirnos del frío, porque eso lo hacen nuestros campesinos, utilizan las ruanas para cubrirse del frío y todo eso, y no para instrumentalizarla como una campaña política. Yo creo que muchos de pronto están en contra en ese aspecto, si eso se convirtió en un ridículo de portar la ruana, y no con el objetivo propio que es. O sea, si es una indumentaria boyacense, se porta cuando es necesario portarla. Yo creo que un campesino no utiliza la ruana cuando está haciendo calor y cuando está trabajando, o sea, la quita y la coloca en la tarde, en la mañana, cuando está haciendo el frío antes de iniciar las labores campesinas. Entonces, si es con orgullo que se porta, no para instrumentalizarla, pues bien, no podría dar un juicio sobre por qué la utilizó Amaya, si fue verdaderamente con un valor y una dignidad que debe utilizarse o de pronto fue instrumentalizada para una campaña. Él dice que él es hijo de campesino. Todos somos hijos de campesinos. Y que él es una persona que vivió la pobreza extrema porque no tenía ni para el bus y hoy pasea por el mundo. La gente a veces se pregunta de dónde salen esos recursos. Es una persona que lleva 8 años en la vida pública y se puede dar el lujo de ser candidato a la presidencia de la República. ¿Usted qué opina de eso? ¿Cree que hay algo que debe aclararse o qué ocurre con esos interrogantes que se hace la gente y que les dan como miedo responderla o plantearla? Ya Juan Manuel Galán en el pacto, en el Centro Esperanza, en esa coalición Centro Esperanza, varias veces en público a nivel nacional le dijo, bueno, es bueno que usted aclare de dónde están sus recursos, es bueno que usted aclare cómo fue la parte de su administración en la gobernación de Boyacá. Ser campesinos, yo creo que la mayoría de nosotros somos de origen campesino. Y creo que no solo así como usted lo dice, todos somos hijos de campesinos. Y no solo así como la abuelita de él, que tuvo que cocinar en fogón. La abuelita de muchos de nosotros cocinaron en fogón. Mi abuelita también, materna. En esa época era con carbón, ¿no? Las tres piedras y la leña debajo, y coloque ahí la olla, y ahí esa olla negra por fuera. Creo que esa fue la historia de muchos, la cocina llena de humo. Entonces no creo que fue solo la de él. Y yo creo que acudir a esas imágenes pues no son tan agradables muchas veces, porque eso no debe generar lástima, eso debe generar orgullo, sentirse uno orgulloso, que uno tiene un origen campesino y que si sabe cocinar en fogón, si sabe cómo se mete la leña, es porque tiene ese origen, y eso no es para vergüenza y eso no es para generar lástima y pesar, debe generar ese orgullo. Mire, yo soy campesino y sé cocinar y sé cómo se hace una comida en el campo. Ya lo de la parte de administración, como le digo, ya desde la misma campaña, de los mismos compañeros de la coalición del Centro Esperanza, le dijeron aclare su financiación de su campaña y cómo fue su administración como gobernador de Boyacá. Si usted habla de la pobreza, y si uno que ha vivido la pobreza sabe generar y aprovechar los recursos,
cómo se malgasta en una ceremonia de matrimonio, primero en la plaza de Villa de Leyva, segundo en el centro de convenciones de Paipa. Y ahí sí no estaba de campesino, ¿no? Con equipo, Estaba del Boqui. con artistas de talla nacional. Todo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho A progresar, a claro. progresar, y todo el mundo tiene derecho también a invertir el dinero como desea. Pero entonces se pide la coherencia en el discurso. Si uno manifiesta una idea y en su proyecto y en su campaña política su idea es una, pues que también eso sea coherente con las decisiones que a nivel personal se toman. ¿Y qué opina usted, padre, de las denuncias? Yo se lo digo porque Rescatemos a Boyacá regresó después de esta pandemia tan dura, llevamos poco tiempo al aire, pero la gente en la Plaza de Bolívar me coge y me dice, bueno, ¿usted por qué no denuncia que el gobernador de Boyacá, que la maquinaria del departamento estuvo al servicio de unos candidatos y que los chantajeaban y les decían, si ustedes no votan por fulano de tal, los vamos a destituir y los vamos a sacar, cuando eso es el erario público de todos nosotros, no solamente de un grupo político, sino todos los boyacenses y sobre todo quienes pagamos impuestos? ¿Usted qué opina de eso? ¿Sí hay algo de cierto o eso es pura intriga política? La Iglesia, dentro de la doctrina social de la Iglesia, habla de famosas estructuras de pecado y pecado estructural. Las estructuras de pecado es en todo lo que nosotros movemos, y si usted, decía un personaje político, padre, el problema de las roscas es no estar en ellas. Entonces, eso ya es una estructura de pecado. Usted entra dentro de esa estructura, y si usted no se acopla a la estructura lo va sacando. Sí. Entonces, como que eso ya se hizo parte de la realidad, no solo departamental. Si vamos a los municipios, estamos en la misma parte, y si vamos a nivel nacional, estamos en esas estructuras que se han establecido y que son difíciles a veces de romper y que nos llevan a veces a ser víctimas. Hay mucha gente que es víctima. ¿Por qué? Porque hay una persona que necesita un trabajo. ¿Usted cómo va a decir, no, si yo no voto me van a quitar mi trabajo, de mí depende el hogar, que es la esposa, que son 3 hijos, si quedo sin este trabajo, pues vamos a aguantar hambre? Entonces, mire, esas estructuras de pecado hacen a que la gente se convierta a veces en víctimas y que les toca tomar una decisión no desde su conciencia, no desde su opción, sino desde la necesidad. Por eso creo que muchas veces nos enseñamos desde pequeño, la necesidad tiene cara de perro, ¿no? Sí. Y por necesidad hay muchas personas que terminan eso, que no, que yo tengo un contrato, si no hago esta opción que me piden, pues voy a perder el contrato. Son esas estructuras que deben cambiar las estructuras, y el famoso pecado estructural ya se convirtió. Tenemos que también tener un cambio político en el manejo de la burocracia, de las personas que le sirven al departamento con su inteligencia, con su esfuerzo, con su trabajo, y que puedan ejercerlo sin temor, como existe en el mundo entero. En los países civilizados no se presentan estas situaciones tan dolorosas. ¿No? O sea, este es tema totalmente nuestro. Nosotros vamos a otros países y vemos que el ejercicio de la política es un ejercicio que no es perfecto, pero sí se ajusta mucho a la situación que debe dar la política. Se habla mucho de Alemania. Alemania está promoviendo también ese famoso sistema económico de la economía social de mercado, donde engrana cosas del socialismo, pero también del capitalismo, y vemos cómo económicamente es una potencia, y vemos cómo políticamente sus líderes, sus políticos toman decisiones en aras al bien general. Usted pasa a Alemania, no encuentra un peaje. No hay ni un peaje. Usted va a Alemania, el estudio universitario es gratuito para todos. El nivel de vida fabuloso. El subsidio de desempleo es para todos los que caen en esa, pero no es. Entonces hay unas situaciones que uno ve, mire, aquí se cumpliera todo lo que se promete, se cumpliera con todo lo que se dice tan bello, pues creo que la situación en Colombia sería muy distinta. Pero como le digo, mientras no se cambien las estructuras, pues las estructuras se cambian también desde uno. Y yo creo que hay muchos que pueden liderar eso, que pueden ayudar a aquellos que pasan necesidad, para que no terminen siendo víctimas de ese círculo vicioso, porque el que está en el poder quiere quedarse ahí. Decía un político, me decía, padre, la política es como las drogas. Uno quiere salir de ahí, pero no puede, y cuando uno sale mal. Oiga, padre, hablemos de la campaña que viene, la de presidente de la República, que nos interesa más. ¿Cómo ve usted los resultados electorales? ¿Usted sí cree que Petro
con esta elección de 19 senadores, como usted lo expresa, ya no 16 sino 19, puede tener posibilidades de llegar al poder en primera vuelta? Mire, para Congreso, para Senado, fueron 2.400.000 quienes apoyaron a Pacto Histórico, por eso tiene 19 senadores. Petro en la consulta sacó 4 millones, más de 4 millones. Quiere decir que hay 2 millones que no apoyaron la lista del Congreso de Pacto Histórico, pero sí apoyaron a Petro. Esos 2 millones que votaron, ¿qué origen tienen? Son personas que quisieron como hacerle creer a Petro que sí tienen la posibilidad de llegar a ser presidente para desinflarlo en una primera vuelta, en una segunda vuelta, o verdaderamente son personas que son coherentes con las ideas de Petro, pero que ningún senador les convence y que por eso no votaron por el Congreso, porque hay una gran diferencia. O sea, uno esperaría que si apoyan a Petro, pues apoyarían también la lista del Senado para que fuera no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo quien tuviera las mayorías. Entonces, como dicen, con 19, si llegan a 20, de todas maneras el Centro Democrático no va a tener la mayoría en el Congreso. Entonces debe hacer las alianzas con partidos. En la segunda opción, Partido Conservador, pero es de derecha. No creo que el Partido Conservador se vaya a declarar de gobierno en esta legislación que iniciará el nuevo presidente, si es el caso de Petro. Entonces, el tema de Petro no está fácil y hay que leerlo muy bien, porque como le digo, Senado, 2.400.000. Petro, 4 millones, hay 2 millones de diferencia. Esos 2 millones van a jugar en favor, en contra de Petro, en una primera vuelta, en una segunda vuelta, porque uno dice, bueno, contemos fijos los que votaron también por el Senado, los 2.200.000. Y además la gente vaticina que en las elecciones pasadas a presidencia Petro tuvo 8 millones de votos y en esta no alcanzó sino a la mitad. Entonces hay mucha preocupación con eso y hay mucha tranquilidad de pronto por los grandes inversionistas extranjeros que han vaticinado y han manifestado que si se cambia el modelo económico, pues tendrán que irse del país, porque parece que dicen eso, ¿no? No, sí, eso es lo que dicen los grandes empresarios, o sea, el sistema económico, algunas propuestas que Petro ya ha manifestado, pues no favorecen el tema de empresarios, ni la empresa, sino de pronto sí. Vemos que en el tema económico está la mano de obra, está también el capital, pero que no se deben afectar los dos, porque si afecta a uno de los dos, se afecta también todo el sistema, se afecta el sistema. Si se afecta quienes ponen el capital, pues grave. Si se afecta a la mano de obra, también grave. Al proletariado, a la mano de obra, a los más de 15 millones de trabajadores, en cierta manera, que necesitan de empresas, no solo que están viviendo la informalidad, sino que están verdaderamente contratados por una empresa legalmente constituida, que pagan impuestos, que genera esos también empleo. Trabajos indirectos. Bueno, ¿y el gran derrotado fue Fajardo? No solo Fajardo, yo creo que todo el Centro Esperanza, porque de las 3 consultas, el de Pacto Colombia superó también casi llega a los 3 millones de votos, mientras la otra, la de Fajardo, llegó casi a 1.500.000. O sea, está muy por debajo, fue la menos votada de las 3 consultas. Entonces, eso lo debilita. Y tratando ya con su fórmula vicepresidencial, que ya este lunes inician las visitas por Colombia, no creo que vaya a lograr llevar a las filas. Para mí creo que se equivocó más. Sí, no creo que lleve a filas de esta esperanza a muchos colombianos. Bueno, y rápidamente, padre Federico Gutiérrez, ¿qué opina de él? Pues como dijeron una vez de Serpa llegará a ser presidente, dijo no. Le dijeron no, ¿por qué? Por las amistades. Las amistades de Uribe, las amistades ahora de Zuluaga, las amistades de Iván Duque, creo que no le favorecen a Fico Gutiérrez en estas elecciones. Bueno, ustedes han escuchado al padre Justiniano Barón, director de Telesantiago, una persona dedicada a la espiritualidad, a la actividad social, pero también un gran conocedor de la política boyacense, como lo somos todos los boyacenses. Qué grato estar con usted, padre Justiniano. No, para mí ha sido una alegría compartir con usted, don Fernando, con todo su equipo de seguidores, para todos los que trabajan también en Rescatemos a Boyacá, y ojalá veamos eso, hay que hacer eso, rescatar a nuestro departamento. Eso lo hacemos todos, aportando nuestro granito de arena. Bueno, amables televidentes, martes 7 de la noche,
domingo, 5 de la tarde, Rescatemos a Boyacá, su programa de opinión. Feliz noche.